Buenas tardes, en primer lugar, y bueno, acto seguido felicitar al profesor Codolino por su intervención. No he podido escuchar toda su intervención, pero a la vista del interés que ha despertado en la sala y lo que he escuchado, desde luego, pues enhorabuena. Acto seguido, deseo felicitar también al Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid y a su director, David Escudero, por una nueva jornada a la que, bueno, pues como ustedes están aquí presentes, pues yo también como profesora de la Universidad de Valladolid estaba inscrita, así que gracias por la formación que nos prestáis. Gracias además y muy especialmente por tener la oportunidad de presentar pues, al siguiente ponente, pues un excepcional profesional que además es miembro de esta casa y bueno, pues ya les anticipo que además es amigo. Javier Álvarez Hernando es doctor por la Universidad de Valladolid, defendió brillantemente su tesis doctoral el año pasado en el curso 2023-2024 bajo la dirección del profesor Durán con el título Derecho al olvido digital. Es además el delegado de protección de datos de esta casa, de la Universidad de Valladolid, de la Fundación de la Universidad de Valladolid y del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Valladolid, quien su presidente veo que aquí nos acompaña. Durante muchos años, el doctor Álvarez pues, ha publicado numerosos artículos, monografías, manuales, de los que yo, como profesora de marketing y de comercialización e investigación de mercados, y en particular de marketing digital, puedo dar fe que hemos utilizado como texto en nuestras aulas. Y además nos ha ayudado en numerosas ocasiones en nuestras investigaciones. Y les quiero contar esto además porque sus manuales de referencia, que son muchos y no voy a enumerar aquí, pero desde luego pues, todo lo que tiene que ver con sus practicum de protección de datos, ante nuestras numerosas y dará fe consultas sobre cómo desarrollar nuestras investigaciones de mercados, cómo desarrollar una campaña de publicidad digital eficaz pero también legal, cómo hacer un email marketing adecuado y con sentido, durante muchos años nos ha ayudado. Y en este sentido quiero dar de nuevo las gracias al profesor Álvarez porque incluso me invitó a participar en dar respuesta a la necesidad que existía en un momento determinado, a dar respuesta a cómo no solo desarrollar, yo como profesora de marketing, una comunicación eficaz, sino cómo desarrollar una comunicación eficaz y legal. Y de hecho, pues de todas sus obras, pues tengo el honor y el privilegio de que en una de ellas pues me invitó a participar y que, bueno, pues por ello, por supuesto, le doy las gracias. Podría extenderme mucho pues, en todo lo que son los méritos académicos del profesor Álvarez, pero además, no lo he dicho, veo aquí al decano del Colegio de Abogados, el profesor, pero también el abogado Álvarez Hernando es abogado en ejercicio. Quiero decir que toda esta actividad la ha compaginado con su actividad profesional y, de hecho, tenemos el privilegio en la Universidad de Valladolid de que actualmente sea profesor asociado del Departamento de Derecho Civil y contribuya con su conocimiento a la docencia de los estudiantes de nuestra universidad. Podría extenderme mucho, me ven ustedes además, o me veis vosotros, porque veo muchas caras jóvenes sin papeles, lo he dicho, lo he anticipado, conozco bien al abogado, al profesor Álvarez, y podría extenderme mucho, pero entre todas las cuestiones que podría destacar en su currículum, pues desearía, a lo mejor ahora mismo, pues me viene a la cabeza dos. Una, precisamente, del fin de semana pasado. Junto a su intensa actividad académica y profesional, Javier participa activamente y le podéis, seguramente si no le conocíais, pero seguramente ahora que le conoceréis, pues prestaréis más atención, participa activamente en medios de comunicación divulgando sus conocimientos y su actividad profesional y contribuyendo también a esa transferencia de conocimiento a la sociedad que los profesores universitarios y de una universidad pública en particular tenemos como misión. El fin de semana pasado, por ejemplo, leía pues, uno de sus artículos que se refería al mundo digital tras el fallecimiento. Le felicité, por supuesto, personalmente una vez más por esta divulgación y ayuda que hacía a la sociedad. Y lo hago aquí porque creo que eso es un mérito muy importante y que debemos reconocer. Quizás no es dentro de ese currículo, no es una línea más, pero que desde luego como contribución a la sociedad y por su generosidad debemos reconocer. Y ya finalizo porque muchas veces cuando presentamos a un ponente tan brillante, pues lo estoy haciendo sin darme cuenta, le estamos robando tiempo a la persona que realmente nos importa. Pero bien,
o abusando un poco del conocimiento que tengo del ponente y viendo tantas caras jóvenes, sí que me quería transmitiros algo. Cuando leemos o vemos el currículum de Javier y vemos tantos méritos, tantos logros académicos, profesionales, sociales, pues evidentemente intuimos una persona inquieta, una persona que siempre ha querido algo más. Yo pensaba en la palabra, no me gusta mucho, decía visionario, ¿no? Pero sí como una persona que, bueno, pues que tiene esa visión de futuro. Javier, cuando terminó su licenciatura en esta facultad, yo creo que, corrígeme si me equivoco, allá por el año 2000, 2001, yo creo que en un máster pionero sobre Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, luego hablaríamos de Derecho de Internet, de Derecho Digital, ya se formó hace, iba a decir más de 20 años, más de 25 años. Creo recordar también, dentro de los prestigiosos premios que el norte de Castilla otorga a la innovación digital y que entonces se llamaban Buscando el Norte Digital, podríamos hablar 2010, 2012, a una iniciativa que se denominó Borrar mis datos, también obtuvo el premio a la mejor iniciativa digital. Por favor, corríjanme, yo soy profesora de marketing y desconozco pues, en mucho los términos legales. Supongo que por eso entonces se empezaba a hablar, o se hablaba del derecho al olvido, y por aquel entonces el profesor Álvarez ya estaba inquieto y buscaba alternativas de dar respuestas a una necesidad. Por tanto, hoy, como no, hablando de inteligencia artificial, yo pensaba cómo no iba a estar Javier aquí. Así que nada, gracias Javier, sigue siendo inquieto, sigue anticipándote. Espero que dentro de 10 años más nos hables de algo, no sé qué decir, y sobre todo pues a todas las personas jóvenes que aquí nos acompañáis, pues bueno, sobre todo pues disfrutar y sentiros inspiraros, ¿no? de lo que se puede hacer. Así que nada, Javier, pues un placer escuchar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primeramente, disculpadme la garganta porque, bueno, pues las inclemencias de los fríos de Valladolid pues me impiden tener la voz característica que suelo tener potente. En todo caso, no me terminaré de acostumbrar a las larguísimas presentaciones en el ámbito académico que se realizan de forma habitual, de forma reiterada en todas las jornadas a las que voy. Entonces, bueno, pues en todo caso, Rebeca, muchas gracias por estar aquí, por estas palabras. Se nota que eres amiga. Agradecer al Centro de IA de la Universidad, representada por David, este tipo de iniciativas, el apoyo de mi departamento de Derecho Civil, por supuesto también de otros compañeros que están aquí, el decano del Colegio de Abogados, por supuesto, el decano de la Universidad de León de Derecho, u otros compañeros también con los que colaboro habitualmente, como David, responsable de seguridad de la Universidad de Valladolid, bueno, en fin, y algún alumno que veo por aquí. Bueno, voy a entrar en materia de una forma muy potente, como me gusta a mí hacer. Entonces, bueno, les voy a ir advirtiendo. Voy a dividir la ponencia en 4 partes. Algunas cosas ya se han dicho, otras las voy a pasar muy por encima, pero voy a entrar en chicha. Primeramente, la primera de las 4 partes se van a dividir, o las voy a dividir en una introducción, experiencias en materia de IA, el reglamento de inteligencia artificial, en las cuestiones más interesantes que me lo parecen, y, por supuesto, protección de datos y esa conexión con el reglamento de inteligencia artificial. Empezaremos por la primera parte, la introducción. Bueno, pues ¿cuándo surge toda la problemática? ¿Cuándo parece que surge la inteligencia artificial? Es que aparece ChatGPT, una plataforma que dicen que soluciona y nos hace los trabajos en la universidad, nos hace las demandas, nos lo hace todo muy bien, que se llama ChatGPT, de una empresa que nadie conocía, que se llama OpenAI, en el año 2022, o sea, hace apenas un año. Y de repente parece que surge la inteligencia artificial. Lo dijo David de Francisco, parece que la IA es absolutamente todo, cuando realmente no es así. La IA ya existía en nuestro mundo, ya existía Netflix, ya existía TikTok con sus perfectos algoritmos de posicionamiento, de promoción de sus productos y demás, ¿no? Vivimos una sensación de burbuja tecnológica, creo que no, creo que esta vez la IA no, está para quedarse. Hay evidentemente cambios regulatorios y me voy a referir
añadir a ello en el ámbito de la Unión Europea muy potentes, porque realmente establecemos o se establece un nuevo sistema global, como pasó con el Reglamento General de Protección de Datos, en el que hablaríamos de varios sistemas a nivel mundial. Hablaríamos del sistema o el paradigma europeo, el chino y el americano, ¿no? O sea, realmente esos tres son los paradigmas o los grandes bloques, los grandes enfrentamientos normativos que nos encontramos, ¿no? Riesgos para la privacidad, hablando de inteligencia artificial, bueno, pues evidentemente así va a ser, ¿no? Evidentemente, riesgos para la privacidad lo hay en absolutamente todo. Cualquier sector de actividad en cualquier profesión, los riesgos de privacidad están ahí. Evidentemente, en materia de inteligencia artificial, todos nos podemos imaginar que esto se extrapola y se multiplica enormemente todo ello, y existe incluso por parte de los medios de comunicación que nos representa la inteligencia artificial con robots que se mueven y Terminators que van a venir, miedo tecnológico, e incluso aparecen noticias como de Elon Musk, que es uno de los accionistas de OpenAI, si no lo saben, Harari, historiador Yuval Harari, también muy conocido por grandes obras en materia de... Bueno, él es filósofo realmente, es israelí, y Steve Wozniak, que es uno de los cofundadores de Apple. Todos ellos decían, bueno, es que hay que parar el desarrollo de la inteligencia artificial por lo menos 6 meses, ¿no? Bueno, no se lo creen ni ellos, sobre todo porque Elon Musk es uno de los que ponen pasta para que OpenAI tire hacia adelante. Entonces, bueno, luego ahora todos se echan para atrás. Bueno, de todo ello parece que nuestros tribunales y la normativa va muy atrás siempre. Bueno, no siempre. Fíjense como el Tribunal Constitucional Español en el año 2020, en una sentencia de febrero, ya advertía, hombre, para que ya lo diga el Tribunal Constitucional, que le cuesta moverse enormemente para absolutamente todo tipo de soluciones normativas actuales, pues en el año 20 ya alertaba de la afección a derechos fundamentales, el honor, a la intimidad, a la propia imagen y, por supuesto, a la protección de datos que va a conllevar o que conlleva el uso masivo de las tecnologías de la información. Con todo ello, Europa, que no es evidentemente la Comisión Europea, que no es absolutamente opaca a este tipo de cuestiones, evidentemente desde hace mucho tiempo, ya en el año 20, a través de una comunicación, fijó la estrategia que vamos a seguir, la estrategia que toda la normativa que hay desde entonces viene siguiendo la Unión Europea. Esta estrategia se centra en 2 o 3 puntos fundamentales. El primero de ellos es que el valor de los datos reside en su uso y reutilización. La reutilización de los datos es lo que la Comisión Europea pretende estimular con la normativa que está sacando. Y, por supuesto, en el centro de todo, el beneficio, el bien público, ¿vale? El bien público, ese es el motivo por el que regulan o por el que se establece todo tipo de regulación. Son conscientes de que el dato es un elemento absolutamente vital en el desarrollo económico y son conscientes que los datos son fundamentales para entrenar inteligencia artificial. Todo ello, debido a todo esto, además quieren establecer espacios, lo que llaman espacios seguros de datos. Por ejemplo, lo están haciendo en el ámbito sanitario, están creando espacios seguros. Por tanto, la estrategia está muy definida por parte de la Unión Europea desde el año 20. Todo lo que va pasando, todas las normas que se van aprobando, van enfocadas, dirigidas a todos estos principios generales. La dimensión ética de la inteligencia artificial, bueno, pues evidentemente es algo que ya se ha hablado aquí, se ha hablado en otras jornadas organizadas también por el Centro de Inteligencia Artificial, pero me voy a centrar sobre todo en lo que se llama la IA confiable, ¿no? Que este concepto fue destacado por el grupo de expertos de alto nivel de inteligencia artificial de la Comisión ya en el año 19, en el que dividía todo esto que vamos a hablar y que estamos hablando en 3 patas esenciales. La IA legal, que es de lo que nos ocupamos esta tarde, la IA ética y la IA robusta, que va enfocado, dirigido en el ámbito tecnológico. Por tanto, hay que tener absolutamente en cuenta esas 3 patas, porque las 3 patas son absolutamente esenciales. Se ha mencionado ya por algún ponente anterior, no recuerdo quién, habló del libro blanco de la Unión Europea sobre esto. Esto se aprobó en el año 20, en consonancia con la estrategia de la que hablaba antes. Bueno, aquí se establecen 8 puntos fundamentales sobre dónde tenemos que ir. Claro, en consonancia con la estrategia que se presentó por entonces por la Comisión Europea, pues determinan los objetivos. Entre otros, la necesaria intervención humana y supervisión humana en el ámbito de la inteligencia artificial, el tan mencionado evitar sesgos y discriminación, por supuesto, la trazabilidad del sistema IA, la transparencia que hablaba excelentemente por el profesor Cotino, y, por supuesto, se menciona, entre otras, que no voy a entrar con todas ellas, se menciona el control pleno de los datos personales a través de sistemas de inteligencia artificial. En el ámbito del derecho civil destaca, curiosamente, como el año 17, no suele ser algo muy habitual este tipo de recomendaciones, como en el año 17 aparece una resolución del Parlamento Europeo en el que nos advierte de los robots, ¿no? Entonces, yo
yo recuerdo que salió incluso en los telediarios, ¿no? Se hablaba, es que la Comisión Europea ha regulado los robots. Decía, bueno, realmente no reguló nada, simplemente era una resolución que pretendía dar una serie de recomendaciones y dar una serie de advertencias respecto, entre otras cosas, lo que luego se hablará aquí posteriormente por Raquel Evangelio sobre la responsabilidad por daños, derechos de los usuarios, protección de datos, y se hablaba de que los robots tenían que tener o empezar a pensar en dotárseles de una cierta personalidad jurídica. Hombre, evidentemente siempre enfocado a buscar una responsabilidad de alguien ante daños que pudieran producirse. En cuanto a esta estrategia que les estaba diciendo y en cuanto a todo ese elenco de normativa que les estaba hablando, aquí me he molestado en hacer una recopilación de todo lo que nos interesa, o sea, es decir, todo visto desde un punto de vista muy macro, desde arriba, ¿no? Ver un poco la evolución de dónde vamos, el amarillo es donde estamos, que es el reglamento, y ver cómo este sistema o esta estrategia empieza a materializarse con el Reglamento General de Protección de Datos allá en el año 2016, cómo aparece un reglamento de libre circulación de datos no personales en el año 18, cómo aparece una directiva de regulación del tema de antecedentes penales que acaba de ser traspuesta hace nada, o sea, en el día 18 de octubre de este año, una directiva de reutilización de datos abiertos, reglamento de gobernanza de datos en el año 22, en el año 22 aparece el reglamento de servicios digitales, en el mismo año la directiva NIS2 de ciberseguridad, el reglamento de mercados digitales en el mismo año, reglamento que establece una lista de datos de alto valor y de publicación y nuevamente, fíjense, de reutilización de datos, año 2023, aparece el reglamento de datos en el año 2023, aparece el reglamento de la lucha contra las fake news y demás, libertad de los medios de comunicación, año 2024, cómo aparece el reglamento llamado EIDA, sobre identidad digital europea, este mismo año, cómo aparece el reglamento de inteligencia artificial, y quedan en el aire 4 cosas que van quedando como consecuencia de la aprobación del reglamento de inteligencia artificial, como posteriormente hablará Raquel, la directiva sobre responsabilidad en materia de IA y una modificación de la directiva por daños de productos defectuosos. Aquí en el medio encontramos el espacio europeo de datos sanitarios, es decir, eso que les hablaba del espacio seguro de datos, cómo se van a empezar a crear este tipo de espacios, sobre todo enfocados a la investigación y, por supuesto, en casos de pandemias y demás, ¿no? Cosa que se dificultó mucho con el tema del COVID. Y por último, queda pendiente eternamente y siempre quedará ahí por los siglos de los siglos, amén, que se explicaba pues el reglamento sobre privacidad y comunicaciones comerciales que los lobbies se están golpeando fuerte y no se atreve la Unión Europea a sacar absolutamente nada. Bueno, dicho esto, viendo ese macro programa que les estaba explicando, debido a esa estrategia que les estaba contando, aparece por primera vez, y si no lo han oído, tenemos un contrato, es que hay que estar pensando en contratos, tenemos un convenio marco del Consejo de Europa sobre derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, relacionado directamente con la inteligencia artificial, en el que se constituye el primer tratado internacional en materia de IA. Un primer tratado internacional que lo que implica es que aquellos países que lo suscriban, pues se les va a obligar, ya me entienden ustedes lo que significa eso en el contexto en el que nos movemos internacionalmente, a respetar los principios esenciales que se recogen en este convenio, y entre otros relacionados con la transparencia, que se ha explicado perfectamente en la ponencia anterior, cómo se habla de la igualdad en materia de protección de datos, etc. Entre otros países que ya lo han suscrito están Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. Bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial? Bueno, yo no voy a hacer definiciones eternas y definiciones concienzudas y demás. Nada, ¿qué es? Pues una disciplina que tiene un objetivo: desarrollar sistemas de computación tomando como base la propia inteligencia humana, que usan algoritmos y datos, básicamente. Hay que buscar o hay que pensar que tenemos que atender, cuando hablemos de transparencia, cuando hablemos de documentar cosas, cuando hablemos de hacer evaluaciones de impacto en materia de protección de datos, tenemos que saber que hay una serie de enfoques y paradigmas de la inteligencia artificial. Estoy utilizando una presentación en PowerPoint y lo que ha hecho ha sido descolocarme absolutamente todo. Agradezco a la tecnología este tipo de guiños. No lo he traído en PDF, sí que lo tengo en PDF, pero no lo he pinchado. He pinchado el que no era.
Como digo, hay que atender estos enfoques y paradigmas de la inteligencia artificial para entender cómo la inteligencia artificial se utilizan estrategias tecnológicas, vamos a decirlo, estrategias o elementos tecnológicos diferentes. Redes neuronales, sistemas basados en reglas y sistemas expertos, el lenguaje natural, NLP, la lógica borrosa, el aprendizaje, el machine learning, ¿no? Es decir, que la propia máquina aprende sobre sí misma, sistemas adaptativos, algoritmos genéticos, sistemas multiagente, todos estos sistemas se entremezclan entre ellos, ¿no? Y encontramos cómo hay sistemas que se utilizan para las fake news, por ejemplo, ¿no? Se utilizan sistemas de machine learning que tiene un nombre, no recuerdo, que lo que hace el algoritmo es intentar, es un algoritmo cruzado, que lo que hace uno de ellos es publicar noticias, o sea, fabricar cosas falsas, y el otro algoritmo que está en contraposición, lo que hace es intentar averiguar si es correcta o no, o sea, es decir, si un humano sería capaz de discernir si esa noticia o esa imagen es falsa o no. Es decir, luchan entre ellos para dar una solución. Entonces te muestran lo que ha pasado los dos filtros, ¿no? Bueno, pues y todo eso lo va aprendiendo, ¿no? Lo va aprendiendo. Bueno, pues tenemos ya que empezar desde el punto de vista jurídico a entender, y cuesta un huevo entender este tipo de sistemas, porque al final son esenciales para determinar exactamente qué. Bueno, pues lo que es el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial, porque en el ciclo de vida se van a dar todos estos sistemas que estamos viendo en absolutamente todas las fases en las que de forma general un sistema de inteligencia artificial se va a encontrar. Ya no solo en la definición de objetivos y requisitos, en la que los técnicos jurídicos, los delegados de protección de datos, los responsables de seguridad y demás van a tener mucho que decir en esta fase inicial. Luego voy a entrar al barrio y les voy a dar una hoja de ruta en materia de protección de datos, de qué cosas tenemos que mirar en cada momento, ¿no? Esa recolección y preparación de datos, hay que ver el origen de los datos, etcétera, el diseño, la exploración y análisis de los datos. La actualización, evaluación del modelo, el despliegue, es decir, el ponerlo ya en acción, la monitorización y mantenimiento continuo, actualización y mejora y retirada final del sistema. Es decir, que todo esto está perfectamente detallado y perfectamente identificado dónde tenemos que intervenir. Experiencias, bloque 2, ya he hecho el bloque 1, introducción. Bloque 2, experiencias. Antes lo han hablado aquí, alguno de los ponentes lo ha dicho. En Estados Unidos, efectivamente, la inteligencia artificial se utilizaba, y la primera vez que se dio a conocer este tipo de sistemas fue en el caso Loomis. En el caso Loomis era en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, en el que este señor aceptó conformarse con la pena con la condición de que le iban a suspender la entrada en prisión. Bueno, pues él alegremente pues dijo, pues venga, adelante, que se suspenda mi condena, yo acepto los cargos y demás. ¿Qué pasó? Pues que no se dio cuenta que había un programa, un software de inteligencia artificial llamado Compass en Estados Unidos, que toda la evaluación de las suspensiones de condenas pasaban por este filtro. ¿Y qué pasó? Que dio negativo. Y este tío entró en prisión a 6 años de prisión cuando el Loomis, realmente un pardillo, porque realmente no se esperaba que esa aceptación de una pena fuera a haber sido o finalmente contradicha por un sistema de inteligencia artificial, y que efectivamente la Corte Suprema de Estados Unidos dijo amén. Claro, dijo amén, pues claro, dijo amén. ¿Quién va a ir en contra? ¿Quién va a hacer un informe en contra, ¿no? de este tipo de cuestiones, cuando utilizaba un algoritmo en el que, entre otras cosas, no le preguntaba sobre el origen racial? Bueno, en el año 16, en el ámbito universitario, sacaron o apareció una aplicación de sistema de inteligencia artificial que lo que testeaba eran sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, este sistema conseguía un acierto increíble. Hablamos del año 2016, es decir, prácticamente el 80% de las cuestiones, de los hechos que se les ponía encima de la mesa, acertaba el sistema, ¿no? Casi un 80%. Entonces, bueno, habría que despedir al 20% de esos jueces, ¿no? Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque al final solo acertaban unos pocos, ¿no? Bueno, en China, ya se utiliza en el ámbito judicial para procedimientos, se utiliza la inteligencia artificial desde el año 2019 para procedimientos simples en las que realmente en primera instancia, como pasa en Estonia, el juez resuelve, un juez digital, realmente no hay intervención humana, salvo la segunda parte en el caso de haber recursos. China también ya ha conseguido que los escritos de acusación en materia penal realizados por los fiscales tengan un acierto del 97% de precisión. Esto era el año 2022, o sea, el año pasado, imagino que ya rondará el 99,9% del acierto de los escritos de acusación de los fiscales. China ya conoce algo que es una técnica prohibida de inteligencia artificial
el reglamento que luego hablaré, sobre el social scoring, la puntuación social, la penalización si eres bueno o mal ciudadano, ¿no? Esto en China lo conocen perfectamente ya desde el año 2020. Y no nos vamos tan lejos, nos quedamos en Estonia, porque Estonia, para procedimientos sencillos, para procedimientos civiles, de cuantía inferior a 7.000 euros, lo resuelve una máquina, lo resuelve una inteligencia artificial. Luego, efectivamente, si hay recursos, pues finalmente interviene un juez profesional. Mencionó el profesor Cotino la existencia de SARI. SARI en Holanda, lo ha mencionado ya, no voy a añadir nada sobre ello, porque lo que hacía era perseguir el fraude. Es importante esa consideración de lo que hacía una persecución de fraude de todos analizaba perfiles de todos los ciudadanos holandeses, y el profesor Cotino lo ha dicho perfectamente, no voy a entrar con ello. Ya nos centramos en España. Voy muy rápido en esta parte. En España se utiliza ya desde hace bastante tiempo, ya desde el año 2007, el sistema de Biogen. Realmente, no todo lo que se dice que es inteligencia artificial realmente es inteligencia artificial, eso es verdad, pero muchas cosas o el ámbito de aplicación de la ley del reglamento de inteligencia artificial no es esencialmente inteligencia artificial. Quiero decir, porque la existencia de algoritmos que llega a conclusiones autónomas también puede ser, en fin, considerado y entra dentro del ámbito de aplicación del reglamento de inteligencia artificial. Es decir, no solo es aquellos sistemas, aquellas máquinas que piensen y lleguen a conclusiones, ¿no? O sea, no tienen por qué pensar, puede utilizar un sistema meramente de 1 más 1 son 2, ¿no? Bueno, pues el sistema Biogen, este sistema que lo que hace, realiza una evaluación de riesgo de denunciantes, de víctimas de violencia de género, y determina un riesgo. Dice, no apreciado, bajo, medio, alto o extremo, ¿no? Esto, los que pisamos los juzgados, y aquí hay varias personas, luego 3 o 4 personas que lo hacen, conocen estos informes de valoración policial de riesgo, es decir, se mete en una variable y el algoritmo determina un riesgo. Ese riesgo, este es uno real del mes pasado, que lo saqué con una de las últimas víctimas que atendí, en el que se daba lo que es subrayado en rojillo. El formulario devuelve un nivel de riesgo medio. Dice, el evaluador coincide con la mediación realizada por el formulario. El evaluador es el guardia civil que firmó esto. Es decir, el guardia civil tiene que dar, por decirlo así, el visto bueno, ¿no?, de que está de acuerdo con esto. Bueno, ¿para qué vale esto en la realidad? Para nada, absolutamente nada, no vale para nada. Esto que se diga, no, es que esto lo tienen en cuenta, nada. Esto simplemente es marketing, porque cuando uno va a un juzgado y hace una orden de protección o hace un juicio rápido, el juez, no menciona nadie el riesgo, hombre, salvo que sea extremo, porque evidentemente si es extremo es que ha habido un homicidio o ha habido un intento de homicidio, para eso no hace falta ser un algoritmo para ponerlo. Nadie atiende y no son sistemas decisorios en absoluto, ¿vale? Solo fruto del marketing, en mi opinión. Luego en España se utiliza también el sistema Veripol, que lo que hace, este sistema es curiosísimo, es un sistema que utiliza la Policía Nacional, en el que cuando tú vas a poner una denuncia, Policía Nacional exclusivamente, y esto surge además de investigadores de una universidad en Madrid, ¿vale? De la UCM, de la Universidad Complutense de Madrid. Este sistema lo que hace es que determina a través de lenguaje natural, han visto los sistemas que he hablado antes, pues los sistemas de lenguaje natural, si la denuncia es falsa o no. Es decir, si tú estás mintiendo en la denuncia o no, ¿vale? Y hablaban de que había una precisión superior al 90%. Yo no sé esto cómo se evalúa, cómo se cuantifica, si luego le someten a tortura para que diga la verdad. No lo sé, pero el sistema Veripol se está utilizando desde el año 2018 en las comisarías de Policía Nacional, actualmente. Son sistemas de inteligencia artificial. También en el ámbito civil, el registro de condiciones generales de la contratación, que todos los que están aquí supongo que saben lo que es, bueno, pues utiliza sistemas de revisión de cláusulas abusivas, ¿no? De cláusulas abusivas. Esto lo tienen ya desde hace bastante tiempo y finalmente, por acabar ya con este bloque, la Unión Europea también está muy preocupada con todo el tema de la desinformación y utilizan, o por lo menos se presentó un plan europeo contra la desinformación, entre otras cosas, se habla de los modelos generativos, las redes generativas antagónicas, el GAN, que es lo que les he explicado antes, de los algoritmos que se pelean para intentar engañarnos, ¿no? Y luego también se plantea la utilización de bots en redes sociales para perseguir e identificar patrones de noticias falsas, ¿no? Es decir, la Unión Europea está preocupada con esto.
Y también en el ámbito español, antes se mencionaba el tema de los riders y demás. Bueno, pues se produjo una modificación en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 64.4d, sobre la obligatoriedad de informar a los representantes de los trabajadores sobre los algoritmos utilizados en determinados trabajos o en el ámbito laboral, ¿no? Y incluso el Ministerio sacó una guía, una guía tremenda, o sea, parece un tratado sobre cómo identificar estos algoritmos y lo que había que hacer en el ámbito laboral. También la ley para la ley de igualdad, en el año 2022, también utiliza en el artículo 23 ya, el ámbito de la inteligencia artificial de un modo positivo, ya aparecen en normas de una forma habitual. Los derechos fundamentales afectados por la privacidad los conocemos muy bien en Europa, no solo porque la Agencia Italiana de Protección de Datos bloqueó ChatGPT durante poco tiempo, menos de un mes, porque consideraban que los mecanismos que utilizaban para verificar la edad de los usuarios no era correcto. Entonces, bueno, pues así como con un ánimo de venganza contra la tecnología, entre comillas, pues obligó a ChatGPT a hacer no sé qué, porque en un mes no sé qué pudieron hacer para levantar este tipo de bloqueos. Francia, por ejemplo, permitió la videovigilancia masiva con los Juegos Olímpicos del año 24, videovigilancia masiva. Era conexión en tiempo real de todo conectado a sistemas de inteligencia artificial. Es decir, por primera vez se utiliza en algo importante, en París. Y en Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el año 23, bueno, en Rusia ya saben ustedes lo que es eso, el uso de la tecnología de reconocimiento facial en manifestaciones, en acciones pacíficas, en protestas pacíficas, pues se utilizó, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues en este asunto que les pongo aquí, pues les dijo que eso no se podía hacer, evidentemente, atendiendo al convenio europeo. Bueno, ChatGPT en el ámbito universitario, pues es que no es que apruebe exámenes, es que ya es capaz de aprobar carreras universitarias, por tanto está sometido fuera de toda duda razonable la eficacia que tienen estos sistemas. En el ámbito profesional de la abogacía, ya en el año 23, el año pasado, el año 23, el caso famosísimo ya para los anales de la historia de la abogacía, en el caso Mata Avianca, la compañía de aviones, Avianca, sancionaron en este procedimiento a un equipo de abogados con una multa de 5.000 pavos, porque resulta que estos tíos incluían sentencias, o sea, la demanda la redactó ChatGPT realmente, o sea, se inventaban absolutamente todo lo que venía ahí, y bueno, pues es el primer caso conocido de una invención desde el principio hasta el final. Pero claro, en España tenemos también a nuestra película, ¿no? Nuestra película, como el Tribunal Constitucional en septiembre del 24, es decir, hace un mes, sancionó, lo ha dicho el decano del Colegio de Abogacía de Valladolid, cómo se apercibió a un abogado por falta de consideración al Tribunal Constitucional, porque resulta que en una demanda utilizó referencias y argumentación. No solo ya que referenciaba, sino que argumentaba 19 sentencias que no existían del Tribunal Constitucional, del propio Tribunal Constitucional. Entonces, claro, cuando un letrado del Tribunal Constitucional lo leía, decía, pero ¿esto cuándo lo hemos dicho? Y esto otro cuándo lo hemos dicho. Bueno, pues nada más, nada menos que 19 sentencias. Esto, evidentemente, hubo una amonestación, pero bueno, esto es un aviso a navegantes. Tercer bloque, reglamento de inteligencia artificial. Bueno, pues entramos en materia, vamos entrando en calor. El reglamento de inteligencia artificial se constituye, lo he dicho al principio, como un verdadero estándar global de cumplimiento. Es decir, que igual que pasó, es que va en la misma línea. Lo mismo que pasó con el Reglamento General de Protección de Datos, todo el mundo lo criticaba. El mundo, cuando digo el mundo, no somos nosotros, son los demás. Es que va a impedir el libre desarrollo económico, esto es un bloqueo a las empresas, esto va a ser horrible, Europa se va a pique, Estados Unidos, bueno, y China nos van a comer. Bueno, claro, esto no es verdad. Esto no es verdad, porque aquellas empresas que quieran ganar dinero con datos españoles, con datos de europeos, pues tendrán que cumplir las normas europeas y, entre otras cosas, el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de Inteligencia Artificial va en la misma línea, establece un ámbito de aplicación extraterritorial, es decir, cuando se produzcan resultados o servicios que afectan a usuarios dentro de la Unión Europea, esos proveedores, esos fabricantes de inteligencia artificial tienen que cumplir el Reglamento de Inteligencia Artificial, si no, fuera, no venden productos aquí. Entonces, claro, esto ya cuando hablamos de dinero, la cosa cambia, ¿no? Les cambia la cara a los demás. Y sobre todo no olvidemos cómo todas las grandes multinacionales, finalmente, como pasó con el Reglamento General de Protección de Datos, han adaptado el estándar global del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos, de un modo absolutamente natural. Lo mismo que ha pasado, TikTok está vendiendo productos y servicios en España y en Europa, Puede ser cuestionada por muchas cosas, pero está vendiendo. ¿Por qué? Porque cumple la normativa de protección de datos, cumple el Reglamento General de Protección de Datos. Pero es que son chinos y
Pues los chinos están cumpliendo la normativa de protección de datos. Si quieren vender aquí cosas, tendrán que cumplir. Lo mismo que el reglamento el reglamento de inteligencia artificial. He hablado antes de la aplicación del reglamento. No solo va a afectar a lo que entendemos tradicionalmente como inteligencia artificial, como aprendizaje automático, machine learning. No, es que también aquellos sistemas que se basan en reglas, en lógica o en métodos estadísticos y que optimicen resultados de una forma autónoma también entran dentro del ámbito de aplicación del reglamento. O sea, cuidado, porque hay una expansión en el ámbito de aplicación. El enfoque, como pasa con el Reglamento General de Protección de Datos, porque es una norma que en muchas cosas se parece un poquito, sigue el enfoque basado en el riesgo. En clase ayer les hablaba, algunos alumnos están aquí, de la responsabilidad objetiva y cuasi objetiva, el riesgo y demás, ¿no? Bueno, pues esto afecta directamente. O sea, el enfoque basado en el riesgo clasifica los sistemas de inteligencia artificial en atendiendo al riesgo que provocan, ¿no? Entonces, hablaré de ello ahora a continuación. El ámbito o el tiempo de aplicación o cuándo va a entrar en vigor esto, bueno, pues cuando se publica es un momento y cuando termina de entrar en vigor es otro. Hasta el 2 de agosto de 2027 no tendremos una aplicación completa o plena del reglamento de inteligencia artificial, ¿vale? Se dice muchas veces que es una norma que, como todas, y además en el ámbito tecnológico, que es de pronta caducidad. Bueno, esto no es verdad, no va a ser verdad, estoy seguro, pondría la mano en el fuego por ello. Salvo que llegue la computación cuántica y no se la espera el año que viene, pues este reglamento de inteligencia artificial lo que permite, está muy bien hecho y se ha aprendido muy bien de los fallos del Reglamento de Protección de Datos, se permite a la Comisión Europea adaptar determinados artículos. Es decir, los sistemas de prohibición de sistemas de inteligencia artificial no pueden ser tocados por la Comisión Europea, pero sí otros. Es decir, pueden ir adaptándose. Entonces, luego les voy a contar algunas dónde se puede tocar y dónde no, ¿vale? Entonces, por tanto, va a estar en permanente actualización. O sea, no hace falta publicar otro reglamento que sustituya al anterior, sino se van a ir haciendo decisiones, se van a ir aprobando parches que van a ir completando la norma, ¿no? Lo de la respuesta ante el límite al desarrollo en la Unión Europea sobre el reglamento de inteligencia artificial, falso de toda falsedad. En el reglamento de protección de datos se decía algo que es plenamente aplicable también aquí, porque el reglamento de protección de datos se decía, es que ya no vamos a poder utilizar datos en Europa. Es falso. Uno de los objetivos del reglamento, había dos, pero uno de ellos es la libre circulación de datos dentro del espacio económico europeo. Y viendo ustedes lo que les acabo de decir de toda la estrategia que plantea la Unión Europea, piensen cómo realmente no se pretende bloquear o impedir el libre desarrollo de todo ello. El enfoque de riesgos, insisto en ello, porque la aplicación del enfoque de riesgo para los derechos y libertades se utiliza plenamente tanto en el reglamento tanto en el RGPD como en el reglamento de inteligencia artificial. En el sistema de inteligencia artificial, este enfoque de riesgos se va a utilizar durante todo el ciclo de vida del sistema. Antes les he puesto una diapositiva con todo el ciclo de vida. Pues en todas esas fases hay que atender a este enfoque de riesgo y, sobre todo, atendiendo, o cuando tengamos que hacer ese análisis de riesgos, evaluación de impacto, que luego les hablaré, habrá que tener en cuenta cómo vamos a tener un riesgo absolutamente inherente a todos estos sistemas, que es el aprendizaje continuo. Y, por tanto, vamos a tener una posibilidad siempre que no vamos a poder controlar. Por eso tenemos que utilizar siempre sistemas de verificación, de monitoreo continuo del sistema, porque el sistema va a ir aprendiendo y entonces no sabemos lo que va a hacer, no sabemos por dónde va a tirar. Por eso tendremos que ir metiendo correcciones. En cuanto a lo que les hablaba de los sistemas, bueno, esta es la típica pirámide que se explica en cuanto a los diferentes sistemas prohibidos y de alto riesgo. Les voy a hablar de 4 bobaditas. En primer lugar, sistemas de inteligencia artificial prohibidos. En el artículo 5 del reglamento se establecen y hay de todo tipo, hay un montón de ellos, ¿no? Entre otras cosas, manipulación subliminal, que exploten vulnerabilidades para influir en personas, el social scoring, que utilizan en China, aquello que predice riesgo delictual, es decir, aquello que nos hablaba Lombroso, cuando hablaba del homo delincuente, cuando estudiamos Derecho Penal 1. Bueno, pues esto está previsto. Hablamos siempre de no intervención humana. Luego también la utilización de imágenes de reconocimiento facial en Internet o grabaciones de circuito cerrado o sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos. Todo esto tiene un montón de excepciones. Luego otras que infieran emociones en el lugar de trabajo y demás. Pero les advierto una cosa, estos sistemas de IA prohibidos, hay un montón, aquí he mencionado algunos de ellos. Muchos de ellos son conceptos jurídicos indeterminados. El día que tengamos que aplicar esto,
O sea, si ustedes leen el artículo 5.1, o sea, los primeros de ellos, dice, pero bueno, vamos a ver, habla todo absolutamente es interpretable. Entonces esto va a dar un juego en los tribunales brutal, ¿no? Y luego otra cosa importante, los sistemas IA prohibidos, salvo que haya consentimiento. Porque aquí no es como protección de datos, que el consentimiento es una causa más, ¿verdad, David? De legitimación, que no nos gusta nada y tal, pero aquí no, aquí vale, el consentimiento es plenamente aplicable, ¿no? Es decir, si alguien autoriza que se traten sus datos para manipulación subliminal porque le invitan a cenar, no sé si ese consentimiento sería libre, ¿no? O no, pero bueno, podemos hablar de la utilización de estos sistemas, blanqueándolos, ¿no? Realmente. Luego, la regulación establece principalmente regula los sistemas de IA de alto riesgo, principalmente. Los artículos regulan esto. Cuando realmente, claro, son de los más peligrosos, además de los prohibidos. De los más peligrosos porque hablamos de ellos en un porcentaje que yo he oído a expertos de esta materia que hablaban de entre un 5 o un 10% de los sistemas de IA a sistemas de alto riesgo, y es a lo que más dedica el reglamento, a lo que más dedica el reglamento. ¿Qué sistemas son estos? Bueno, pues aparte de los productos armonizados que mencionaba el profesor Cotino antes, de juguetes, dispositivos médicos, ascensores, automóviles, ese es uno de los bloques. El segundo de los bloques es todo lo que menciona el anexo 3 del reglamento y que habla de todo tipo, de sistemas de identificación biométrica, no para identificación, protección de infraestructuras críticas, selección de personal en ámbito de recursos humanos, control de fronteras, los usados por policía y guardia civil, por ejemplo, polígrafos. Se mencionan los polígrafos. Yo creí que solo lo hacían en Telecinco. Bueno, pues también está previsto la utilización de polígrafos en sistemas de inteligencia artificial. La evaluación del riesgo en delitos, que ya lo hablaba antes, administración de justicia y demás. Bueno, y luego les menciono dos porque me van a servir para explicarles un par de bobaditas que tengo luego preparadas. Aquellos usados por autoridades para evaluar el derecho de personas a prestaciones o servicios, ¿vale? Y, en segundo lugar, aquellos usados para la evaluación de la solvencia crediticia. Se ha hablado ya por el profesor Cotino sobre ello. Ahora hablaré sobre ello. Estos sistemas de alto riesgo pueden ser objeto de actualización por parte de la Comisión Europea, que por eso les decía que el reglamento tiene una vocación de permanencia, indefinida, porque a través de actos delegados, la Comisión Europea, a través de actos delegados, que son más fáciles de aprobar, evidentemente, pues van a ir actualizando estos listados. Vale, ¿qué va a implicar? Les cuento 4 puntos sobre ello. ¿Qué va a implicar el utilizar o el implementar o desarrollar o desplegar, pongan la palabra que quieran, estos sistemas de alto riesgo? En primer lugar, hay que establecer un sistema, o tiene que haber un sistema de gestión de riesgos en todo el ciclo de vida de los datos. En todo el ciclo, de los datos, del sistema IA. Aquí va perfectamente unida con la obligación de evaluación de impacto en protección de datos, artículo 35, que exige por su propia naturaleza el Reglamento General de Protección de Datos. Y en el caso de que se considere como consecuencia de este informe, de esta evaluación de impacto en protección de datos, que es un informe súper completo sobre lo que se hacen con los datos, etcétera, etcétera, si ese resultado fuera muy sospechoso o hubiera mucho riesgo para los derechos de las personas, habría que hacer una consulta previa a la Agencia Española de Protección de Datos. El otro día en una jornada preguntaron a la directora de la Agencia de Protección de Datos y ¿saben cuántas consultas previas hay a día de hoy por evaluaciones de impacto de sistemas de inteligencia artificial en España que haya derivado en una consulta previa? Ninguna, ¿vale? A día de hoy, ninguna. Y eso que la inteligencia artificial existe y se utiliza cada vez más, ¿no? Bueno, en segundo lugar, prácticas de gobernanza de datos. Hay que cumplir una serie de requisitos en cuanto a lo que se hace con los datos de entrenamiento, de dónde se utilizan, de dónde se sacan, cuál es el origen, si hay sesgos, qué medidas se utilizan para evitar esos sesgos, si utilizan categorías especiales de datos o no. Luego me referiré a ello cuando hable de esta guía que les digo que daré al final de mi exposición. Y luego, por supuesto, documentarlo técnicamente todo. El profesor Cotino lo ha dicho de forma reiterada, la documentación es absolutamente esencial y esa documentación va a ir directamente a las autoridades de supervisión de inteligencia artificial, por tanto, y si no están o es incorrecto, acabarán con sanciones. No voy a hablar de la exigencia de transparencia porque ha sido perfectamente ya explicado. Siempre la existencia de una vigilancia y supervisión humana de estos sistemas de alto riesgo, ¿vale? Ya veremos el alcance de esto que supone en la práctica. Y, por último, sistemas o requisitos de ciberseguridad precisos, sólidos, sobre todo el ciclo de vida del sistema. Se ha hablado antes, no voy a entrar sobre ello, sobre el sistema
Bosco sobre la opacidad del algoritmo. Se refirió el profesor Cotino a una sentencia, ha habido dos, pero concretamente esta que me importa, sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de abril de 2024, en la que ante el software Bosco, que es el aplicativo que utiliza el Estado para conceder el bono social de electricidad. Eso es el sistema Bosco. Entonces, una organización que se llama Cibio, creo que fue Cibio, quiso que le dieran copia del código fuente, ¿no? Y como ha explicado el profesor Cotino perfectamente, pues bueno, se establece límites a esa transparencia algorítmica, entre otras cosas, diciendo que, argumentando protección de datos al respecto. Pero piensen, cuando les he explicado o cuando he mencionado antes el sistema, cómo se considera el sistema de alto riesgo, los usados por las autoridades para evaluar el derecho de personas a prestaciones o servicios, es un sistema considerado de alto riesgo, y cómo, entre otras obligaciones, está la exigencia de transparencia, con el alcance que ya nos han explicado y que no voy a entrar sobre ello, ¿no? Se nos habló por parte también de David de Francisco, del Ministerio, la existencia de un sandbox. Un sandbox es un sistema de pruebas, un espacio de pruebas para sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, de los que acabo de mencionar. España es uno de los países pioneros, no solo en aparecer el organismo supervisor de inteligencia artificial, sino en la existencia de este sandbox piloto. Es un sistema de pruebas a través de un portal que ven aquí, si tienen interés, pues lo pueden consultar, en la que las empresas ponen en testeo estos sistemas, ¿no? En tercer lugar están los sistemas de riesgo limitado, en el artículo 50. Son sistemas de los que más conocemos, de los de IA generativa, de los chatbots conversacionales, las ultrasuplantaciones, que es la palabra que se ha inventado ahora la normativa, respecto a imágenes y vídeos que parecen personas reales, ¿no? Bueno, pues aquí básicamente las obligaciones se reconducen a dos patas, ¿no? Una primera de ellas es, en cuanto al diseño, asegurar que no o que van a evitar sesgos y discriminación en lo que están haciendo, y en segundo lugar, informar a los usuarios sobre la naturaleza del sistema a través de una mera transparencia, o sea, de decirles que eso es inteligencia artificial. Esto de momento no está regulado, la industria está trabajando en introducir estándares de control para advertir que este trabajo que se está copiando, por ejemplo, no solo hablamos de imágenes, hablamos también de textos, que puede ser una buena alternativa a los riesgos en el ámbito académico, la copia de trabajos y demás. Es decir, que tenga huellas y que otro sistema de inteligencia artificial consiga detectar que ese sistema, o sea, que esa copia-pega es fruto de un sistema de inteligencia artificial. ¿Y qué ocurre con los demás? Con los sistemas de riesgo mínimo. Bueno, pues todos los demás. ¿Y qué pasa con todos los demás? Pues que no se regulan, quedan fuera, ¿vale? Quedan fuera del ámbito regulatorio. Por tanto, tendremos que ir a otras normas, tenemos que ir al Reglamento General de Protección de Datos, que va a ser el que va a dar soporte a todo ello. Advertirles, si no lo conocen, antes se hablaba de esta supervisión, autosupervisión, supervisión y demás, como en la Unión Europea ya se ha adelantado a través de Altai. Altai es una aplicación, si no lo conocen y les interesa la materia, entre y lo ven, porque nos permite, a través de previo registro, incluso te lo puedes descargar, y previo registro de nuestro sistema de inteligencia artificial, nos hace un check-in de conformidad, ¿vale? Se hace un check-in de conformidad. Evidentemente, esto es como el borrador de la agencia tributaria. Nos mandan el borrador del IRPF y luego tú pues lo utilizas o dices engañado o no engañado, o sí o no. Entonces, este sistema, Altai, te permite evaluar el cumplimiento del reglamento, tanto desde el punto de vista de robustez técnica, privacidad, gobernanza de datos, transparencia, responsabilidad, todos. Y te elabora un informe resultante. Este es el que he sacado para la prueba, para mostrarles aquí. Les da una gráfica con recomendaciones de lo que hacen bien y lo que no hacen bien. Todo esto se puede imprimir y será uno de los principios de responsabilidad activa en el cumplimiento del reglamento de inteligencia artificial. Las autoridades de supervisión, ya se ha explicado cómo ya tenemos la española, incluso tenemos la española, es curioso, cómo nos adelantamos muchas veces a todos, somos pioneros en muchas cosas. Bueno, pues antes de que hubiera un reglamento de inteligencia artificial ya tenemos una autoridad de supervisión de un reglamento de inteligencia artificial que no existía. Esto está muy bien, pero ya existía, se aprobó y ahora se le está dando una potencia, evidentemente. Es verdad que no nos ha pillado como nos pasa otras veces, que nos pilla con los pantalones bajados, sino que ya aprobamos la norma y ya estamos funcionando en esta materia. El sistema sancionador incluye multas mucho más gravosas que las que contempla el Reglamento General de Protección de Datos, se entiende el motivo.
y van a ser proporcionales a la gravedad de la infracción, evidentemente, como todo sistema punitivo o sancionador administrativo, como la capacidad económica de la entidad infractora. Vale, punto 3. Y el último punto, protección de datos, inteligencia artificial. Bueno, pues aquí les voy soltando píldoras, ¿vale? Porque ya voy muy mal de tiempo. Hay sistemas de IA que pueden tratar datos o no, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos trabajando, David y yo, en documentar cosas para que proyectos de investigación no incluyan datos personales y demás, porque todo eso al final pues, a lo mejor no se necesitan para hacer un proyecto de investigación o para hacer tal historia, bueno, pues por aquí vamos enfocados. Es decir, si yo no tengo tratamiento de datos personales, pues muy bien, porque una parte importante, que es la normativa de protección de datos, no la tendré que aplicar, y en segundo lugar, solo me tendré que preocupar de todo lo que me exige el reglamento de inteligencia artificial, exclusivamente en esa parte, ¿vale? No, por tanto, nos quitamos una parte importante. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esa distinción. Si podemos discriminar y no tener datos de carácter personal, pues mucho mejor en un sistema de inteligencia artificial. Ni en el momento inicial de entrenamiento, ni posteriormente, ni aunque los datos sean anónimos y luego o pseudoanónimos y luego posteriormente los consigamos recuperar a través de cruce de datos y demás. Vale, primera parte. Segunda parte, cuando en materia de protección de datos tenemos que tener en cuenta que un sistema de inteligencia artificial no es un tratamiento en sí mismo, desde el punto de vista del ámbito de aplicación del reglamento, sino es simplemente el medio de ese tratamiento, ¿vale? Porque un tratamiento puede tener muchísimos medios por el que se tratan datos. Por tanto, no es el medio en sí, el sistema, ¿no? Eso es otra cosa importante. Y por supuesto también, ya se ha explicado antes, que no implica necesariamente decisiones automatizadas. Puede que esas decisiones incluya o tenga una supervisión humana, que es lo que se pretende. Ya veremos a ver si va a quedar como un mero formalismo, el hecho de alguien que dé simplemente un check-in o que no se oponga, ¿no? O simplemente, o no sea así. Ya veremos cómo queda eso. Bueno, en todo caso, estos sistemas de inteligencia artificial no son sistemas aislados, son sistemas que van perfectamente compatibles y de hecho el origen, o por lo menos son todo absolutamente compatibles. Puede haber otras tecnologías, por ejemplo el Big Data, el Internet de las cosas, el Alexa que tienen en su casa, Cloud o Siri o lo que sea, o el 5G o el Cloud Computing, todo va absolutamente interrelacionado. Todo va absolutamente interrelacionado, porque el Big Data, los grandes data lakes, los grandes repositorios de datos, evidentemente van a formar parte de los entrenamientos que los sistemas de IA están utilizando. Por lo tanto, tendremos que observar y analizar muy bien todo eso y tenerlo en cuenta, sobre todo porque ya partimos de la experiencia de la evaluación de tratamientos de sistemas Big Data. Entonces, bueno, pues por tanto no partimos de cero. El principio de transparencia no voy a entrar en ello, pero sí que les voy a decir una cosa. Les voy a decir que no es lo mismo la transparencia que se regula en el Reglamento de Inteligencia Artificial que la transparencia que se refiere al Reglamento General de Protección de Datos. No tiene absolutamente nada que ver, ni en cuanto al fondo ni en cuanto al momento, porque en el ámbito de IA va a realizarse o va a ser necesario a lo largo de todo el ciclo de vida de ese sistema, a diferencia del sistema de protección de datos que va a tener sus momentos, ¿no? Cuando hay ejercicio de derechos, cuando se recogen los datos, etc. Y por otro lado, las figuras que aparecen en el reglamento no van a ser las mismas que las que hay en protección de datos. Por ejemplo, en protección de datos, el responsable de la transparencia no van a ser los diseñadores, desarrolladores, proveedores y usuarios, que sí ocurre con el RIA, sino que el responsable del tratamiento en materia de protección de datos va a ser el responsable del tratamiento. O sea, por tanto, no van a ser todos ellos, desde el punto de vista organizativo, o por lo menos de dónde tenemos que poner el foco cuando hagamos este tipo de análisis, sobre todo porque uno será responsable del tratamiento y puede haber otros que sean o encargados o corresponsables. Bueno, ya se ha hablado de las decisiones individuales automatizadas, no voy a entrar en ello, pero sí que se reconoce un derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado. Únicamente, es decir, yo tengo derecho a que una máquina no me condicione de forma automática algo, o que me conceda un derecho o que no. Esto lo regula, ya se ha dicho, el artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos y da un derecho a que me pueda oponer. Yo, en el caso de que no me hayan concedido un crédito porque no haya habido intervención humana y directamente me dicen que no por el credit scoring que determina que yo no soy apto, bueno, pues yo me puedo oponer a ese tratamiento siempre que me afecte significativamente o me produzca efectos jurídicos negativos, cosa que va a ser siempre. Pero tengan en cuenta una cosa,
como no todos los datos son iguales, sino que hay categorías especiales de datos, por ejemplo, datos de salud o datos de otro tipo que se me va apagando la voz, que ya conocen, cómo se pueden tratar estos datos con consentimiento explícito o en la existencia de un interés público y, por tanto, no siempre esto que les estoy diciendo, el derecho a no ser objeto de una decisión automatizada, va a ser verdad, sino si hay además de categorías especiales de datos, si hay consentimiento o hay interés público, pues no será así. Ya les he hablado antes de esta norma, esta modificación del Estatuto de los Trabajadores con el tema de los algoritmos. La primera sentencia que creo que existe, no sé si el profesor Cotillo me podrá corregir, que hay sobre IA en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es esta de 7 de diciembre de 2023, que trata el scoring bancario, la inteligencia artificial en scoring bancario, que utiliza un sistema de IA y básicamente lo que está tratando es lo mismo que dice el anexo 3 del RIA que les he explicado y, bueno, pues básicamente dice lo mismo que les estábamos diciendo, ¿no? La posibilidad de impugnar la decisión y demás. Bueno, uno de los principios fundamentales y que son esenciales en esta materia cuando tengamos que enfrentarnos en un caso concreto es el principio de finalidad y conexión con IA. El principio de finalidad es un principio en materia de protección de datos cardinal en el que los datos tienen que usarse para una finalidad, etcétera, determinada, para el tiempo que sea necesario, luego tienen que destruirse los datos, etcétera. Vale, principio de finalidad y los datos son o los cedemos o se nos recaban con finalidades concretas, explícitas, determinadas, etcétera. Vale, todo eso que ya conocemos en protección de datos, ¿qué pasa ahora con esto? Porque claro, lo que están deseando hacer, que ya se hace Big Data, es utilizar los datos para otras finalidades. Es decir, que si yo he dado los datos para una finalidad, para un momento determinado, y luego posteriormente esto acaba en un data lake de Big Data y posteriormente para entrenar sistemas de inteligencia artificial, que el tratamiento inicial de los datos para los que yo consentí o hay causa de legitimación tiene que ser compatible, es decir, dentro de las expectativas que yo tengo cuando di el consentimiento inicial, si fuera el consentimiento u otro, con las resultantes, es decir, con las que después está utilizando el sistema de inteligencia artificial, por ejemplo. Todo ello ya se refirió, ya no solo el reglamento, sino también las autoridades de protección de datos. Bueno, luego, por supuesto, el principio de exactitud en materia de inteligencia artificial. Sí, sé que no se ve, pero lo veo aquí, pero es que no sé qué hacer. No puedo interrumpir la charla, que tengo que acabar. El principio de exactitud, como digo, tiene su reflejo en el artículo 5 del Reglamento de Protección de Datos, en el que cuando los datos no sean exactos, se tienen que modificar, se tienen que corregir o eliminar. ¿Qué ocurre? Esto es un principio cardinal en materia de protección de datos. Bueno, pero ¿qué pasa en materia de inteligencia artificial? Bueno, pues que esa exactitud, porque los datos se van actualizando, se van mutando, se van moviendo, se van realmente articulando de otra forma no prevista inicialmente. Entonces, en este caso se pueden introducir sesgos que comprometan el rendimiento del sistema y esto es importante. Por tanto, hay que evaluar la exactitud de los datos de entrada. Eso es, los datos de entrada son fundamentales. Si ya los datos que cogemos para entrenar el sistema ya tienen ciertos sesgos, ya están contaminados, no son exactos, pues ya van a cumplir mal, la finalidad ya va mal, ¿vale? Porque los datos de salida van a estar comprometidos, ¿no? Desde el punto de vista de la exactitud. Estas estrategias se tienen que hacer, evidentemente, desde el diseño inicial. Ya voy terminando. El principio de limitación del plazo de conservación de los datos también es un gran problema en materia de inteligencia artificial, ya que el reglamento y la ley de protección de datos establece que los datos se tienen que suprimir cuando llegue el plazo, el tiempo marcado, cuando termine el tiempo en el que acaba el fin para el que se recabaron los datos. Bueno, pues y luego se establece por la ley de protección de datos una fase de bloqueo, una fase que están ahí como en un limbo jurídico a expensas de la prescripción de posibles acciones y demás. Vale. ¿Cómo conjugamos eso con el reglamento? Bueno, pues el reglamento establece, tanto en el artículo 72 como 54, la obligación de conservar determinada documentación y conservar los datos para la supervisión correspondiente, la supervisión de la poscomercialización, que es como dice el reglamento, y dice también la conservación de registros que permitan la supervisión y evaluación. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Si yo tengo que enseñar si el sistema es correcto
yo tengo que utilizar los datos de entrenamiento para ejecutar eso en las mismas condiciones que lo hice cuando entrené el dato, ¿no? Cuando entrené el sistema, perdón. Entonces, ¿cuál será el día de conservación de los datos? ¿Cuándo lo tendré que tomar? ¿El último día que pasa a producción ese sistema o el último día que está operativa la aplicación, el sistema de inteligencia artificial? Es decir, esto plantea un gran problema en materia de protección de datos que no se va a resolver o que va a necesitar de algún tipo de desarrollo al respecto. En cuanto al principio de licitud, los datos se tienen que tratar con una finalidad, evidentemente, pero sí con una causa de legitimación que trate los datos. No siempre va a ser el consentimiento, porque puede haber otras. Y, entre otras, nos encontramos la obligación legal, es decir, que los datos se traten, los datos para inteligencia artificial, con alguna finalidad. Entre otras, porque la ley lo diga, entre otras ya tenemos alguna ley que dice cosas. Por ejemplo, la ley de prevención de blanqueo de capitales, en la que determina la posibilidad de utilizar estos sistemas con una prevención de blanqueo de capitales, o en otros ámbitos, como puede ser el fraude, o en el ámbito del grupo de empresa y demás. Por ir acabando, por último, el interés legítimo es otra de las causas de legitimación en materia de protección de datos. Sé que a los que no son técnicos en esta materia de protección de datos les estoy aburriendo mucho, pero yo tengo que contar las partes, porque es un tema muy específico, sobre el interés legítimo. El interés legítimo es una causa de legitimación para tratar datos que me va a permitir usar los datos sin tener consentimiento, sin tener un contrato, sin tener una ley que lo diga. Es decir, una causa más que va a permitir que yo entrene mis sistemas de inteligencia artificial. Claro, aquí hay algunas situaciones en las que la propia ley me permite que yo trate datos con este interés legítimo o bajo este interés legítimo. Por ejemplo, la existencia para sistemas o para finalidades de marketing directo lo va a permitir el Reglamento de Protección de Datos. Para prevención de fraude, en el ámbito del grupo de empresas también lo permite, o en el ámbito que les he explicado de la relación con el cliente, es decir, fines compatibles, siempre que haya expectativas razonables en el interesado de este segundo nivel de tratamiento. Esto no puede ser usado, este interés legítimo, para categorías especiales de datos, en ningún caso, y lo que habrá que hacer sería una evaluación de este interés legítimo, es decir, un informe de sopesamiento, un informe de verificación de que esto no viola intereses o derechos de las personas, etcétera, ¿no? O sea, que hay una proporción entre una y otra. Esto también ha sido tratado por la Agencia Española de Protección de Datos y va a determinar cómo nos encontramos que la agencia ha dicho que el interés legítimo lo podemos utilizar para sistemas de inteligencia artificial, cosa que no les gusta nada. A la agencia española el interés legítimo le da cierto vértigo, siempre se lo ha dado, y va a exigir o exige una evaluación de impacto en protección de datos, y otra serie de cuestiones que ya no me da tiempo a hablar. Y para acabar la hoja de ruta, les voy a dar una serie de puntos que hay que atender en materia de protección de datos y sistemas de IA. En primer lugar, hay que definir políticas de privacidad desde el diseño y por defecto, artículo 25 del reglamento, esencial en esta materia. Hay que determinar muy bien la base jurídica del tratamiento. Si hablamos de intereses legítimos, cosa que pondré la mano en el fuego de que el 95% de los sistemas de IA se van a basar en un interés legítimo prevalente, y por tanto el sistema o causa de legitimación va a ir en esta línea. En tercer lugar, determinar si nos encontramos con un sistema de alto riesgo, un sistema prohibido, dónde nos encontramos, para asesorar a nuestros clientes y asesorar al respecto. Hay que atender muy bien el origen de los datos de entrenamiento, evidentemente, si la recogida de los datos, cómo se ha realizado, si estamos hablando de reutilización de datos, hay que ver ese análisis de compatibilidad en la finalidad que hablábamos. Hay que determinar quién es el responsable del tratamiento, quién son los encargados, diferenciar esa transparencia en el reglamento y esa transparencia en el reglamento de protección de datos. Hay que informar a los interesados, notificarlos en el ámbito de la IA, cuando se ha desplegado, para lo que hablábamos antes. Hay que atender, por supuesto, al principio de minimización de datos, es decir, los datos se tienen que tratar los mínimos indispensables para la finalidad, cosa que esto va claramente incompatible con lo que pretende un sistema IA, que al final lo que pretende es nutrirse del mayor número de datos posibles, y por tanto, casi es un principio anulado, ¿no? Casi por sistema. La exactitud de los datos tiene que ser es esencial para evitar estos sesgos. Hay que evaluar a los encargados, estos terceros que van a prestar servicios dentro del ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial. Son empresas que subcontratamos y que prestan servicios. Hay que atender, evidentemente, a la gestión de riesgos. Hay que hacer una evaluación de impacto sí o sí en esta materia,
materia conforme el artículo 35 del reglamento lo exige para procedimientos y tecnología emergente. Y por tanto, el artículo 35 nos va a obligar a ello. Y, por supuesto, teniendo en cuenta esta evaluación del reglamento de inteligencia artificial que nos obliga para sistemas de alto riesgo, no para los demás, pero sí para los sistemas de alto riesgo. Entonces va a ir todo unido. Por supuesto, la implantación de medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas al riesgo del sistema IA y atendiendo, si hablamos del sector público, al esquema nacional de seguridad. Y, por último, la última diapositiva, hay que atender el ejercicio de derechos, ya veremos esto cómo se canaliza, y en el caso de categorías especiales de datos, en el registro de actividades de tratamiento tendríamos que determinar, lo dice así el reglamento de inteligencia artificial expresamente, en el artículo 10.5f, expresar si tratamos categorías de datos especiales, por qué tratamos, las razones de por qué tratamos y si es estrictamente necesario tratar categorías especiales de datos. Es decir, y esto incluirlo en el registro de actividades de tratamiento, ¿vale?, de protección de datos. Por tanto, va a haber una conexión desde el punto de vista formal. La existencia de un delegado de protección de datos pues parece que se antoja casi necesaria, aunque técnicamente creo que no sería, pero sería conveniente. Y, por último, tener en cuenta esa supervisión de decisiones automatizadas en los que, atendiendo al principio de transparencia, se va a tener que explicar, pues si tengo más, se tiene que explicar determinadas cuestiones. El periodo de conservación de datos va a ser obligatorio también tenerlo en cuenta, así como la realización de auditorías, tener en cuenta que el modelo va evolucionando y, por tanto, nuestro asesoramiento jurídico va a ir en consonancia con esa evolución del sistema. Y, por último, espero no haber sido muy pesado, la supresión o anonimización de los datos una vez que el sistema IA se retira del mercado, ¿no? A ver qué hacemos con todos los datos que constan ahí. Eso será un gran problema y habrá que analizarlo convenientemente llegado el caso. Disculpen si he sido muy pesado, yo traía mi rollo, lo tenía que contar y ya está. No va a dar tiempo a preguntas porque me he comido los 45 minutos que tenía, así que pasaremos, si hay preguntas. Luego, al final, las preguntas se las hacen a Maitane o a los siguientes ponentes. Gracias.